KF News. KF News con las noticias. Saludo informativo, este es KF News, Noticias del Eje, transmitiendo desde el centro occidente de nuestro país, Colombia. Esta señal informativa a través de Eje Press Radio y KF Estéreo en la web, 2 emisoras en la internet. Hoy es martes 25 de noviembre del 2025. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y a lo que vinimos. Boletín de noticias. En una reciente intervención conjunta de funcionarios de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la Policía de Carabineros en el corregimiento de Bolivia, municipio de Pensilvania, se decomisó carne de res y cerdo que no cumplía con los requisitos sanitarios establecidos. William Andrés Vargas, el referente de alimentos de la Territorial de Salud, explicó que el producto fue incautado debido a que el expendedor no presentó la documentación que acreditara el sacrificio de los animales, condición indispensable para garantizar la inocuidad de los alimentos. Los días viernes 28 y sábado 29 de noviembre, de 3 de la tarde a 10:30 de la noche, se realizará el Festival Cultural Gastronómico y Comercial de San Jorge, iniciativa de la Administración Municipal para promover la economía, visibilizar el comercio y brindar espacios de encuentro para las familias de ese sector. La programación contará con presentaciones artísticas, muestras gastronómicas, promociones especiales, zonas recreativas para niños y actividades para todas las edades. El evento es el segundo de los 3 festivales programados por la Alcaldía de Manizales en los barrios Chipre, San Jorge y La Estrella. El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, presentará los resultados de su administración durante el 2025 en un acto público en el cual recordará las metas del plan de desarrollo. La jornada se realizará desde las 8:30 de la mañana en el CIVI. $1.700 millones invierte la Alcaldía de Pereira en su política de etnodesarrollo. A la fecha se han logrado más de 7.000 atenciones, según lo dio a conocer David Giraldo Rosero, director de Planeación Estratégica e Integración Regional, entidad encargada de hacer seguimiento a las políticas públicas, quien destacó los avances alcanzados a través de esta herramienta que busca cerrar brechas de inequidad y promover el desarrollo integral de la población afro en la ciudad. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de Salud de Armenia lideró la campaña de sensibilización y prevención Más Respeto, Cero Tolerancia, una iniciativa orientada a promover la conciencia de la comunidad frente a las diversas formas de violencia que afectan a las mujeres y las consecuencias biopsicosociales que generan. La estrategia, desarrollada durante el mes de noviembre en entornos institucionales y comunitarios, impulsó el reconocimiento de señales de alerta y la adopción de una postura de cero tolerancia ante cualquier manifestación de agresión o maltrato. Estas acciones se implementaron mediante actividades directas con la población, acercando información sobre prevención y rutas de atención. Tras la prórroga solicitada por los proveedores para la entrega de los nuevos carros compactadores, Kurt Varsky Patiño, director del Plan Departamental de Aguas del Quindío, anunció que los vehículos estarán listos para entrar en operación entre el 10 y el 11 de diciembre. Estas unidades, una de 25 yardas cúbicas para Quimbaya y otra de 17 para Córdoba, reforzarán la infraestructura disponible y permitirán mejorar los tiempos de recolección durante una de las temporadas con mayor generación de residuos en el departamento. Tras el sorteo realizado ayer lunes con presencia de los alcaldes y delegados de deporte de los 27 municipios de Caldas, quedó definida la conformación de los grupos para los Juegos Departamentales 2026.
La programación de los Juegos comenzará en el primer trimestre del 2026, luego de conocer cómo quedaron los grupos de fútbol, fútbol de salón, voleibol y baloncesto. Los alcaldes tienen plazo hasta el 15 de diciembre para realizar la postulación para ser sede. Al término de la última fecha de finales de los Juegos Departamentales y Paradepartamentales Risaralda 2025, realizada en la Virginia, el municipio de Dos Quebradas se coronó campeón. En atletismo, la medalla de oro en 5K masculino fue para José Alejandro Galvis del municipio de la Virginia. En la categoría femenina, el oro lo obtuvo Yavira López Duque de Marsella. En 800 metros masculino, el ganador fue Andrés Fernando Ramírez del municipio de Guática. En damas, la campeona fue Yolani Palomeque Mosquera de Pereira. En salto largo masculino, Cristian Vieri Rivas de Pueblo Rico se colgó el oro. En ciclomontañismo, el santarrosano Germán Darío García fue el ganador y en la categoría femenina, Viviana Trujillo de Pereira fue la vencedora. La deportista quintiana Isabela Morales regresó de México con una medalla de oro en la prueba por equipos y una de plata en la modalidad individual XCO de la Copa Intercontinental de Mountain Bike realizada en Querétaro. Isabela Morales hace parte del programa del deportista apoyado por Indeportes Quindío. Durante todo el año compitió en válidas y torneos del calendario colombiano, acumulando los puntos necesarios para obtener la clasificación directa a esta cita internacional y representar a Colombia. En Noticias de Colombia, en una respuesta publicada en su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro rechazó las denuncias emitidas por Noticias Caracol sobre una presunta infiltración de disidencia de las FARC en la Dirección Nacional de Inteligencia. El jefe de Estado calificó los señalamientos como falsos. Aseguró que buscan purgar a funcionarios que han colaborado en identificar redes de corrupción dentro de las fuerzas militares y advirtió que detrás de la información habría una operación articulada desde la CIA, vinculada a tensiones políticas con Washington. La reacción surge luego de que el noticiero presentara un informe investigativo a partir de información incautada a alias Calarcá Córdoba y un grupo de escoltas en un operativo llevado a cabo en el departamento de Antioquia. Esta información, según Noticias Caracol, en manos de la Fiscalía, relaciona a dos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia. Uno de ellos, el general Juan Miguel Huertas, con la estructura de las disidencias que opera en varios departamentos del país. La Fiscalía General de la Nación asumió este lunes el control de la investigación relacionada con los dispositivos electrónicos incautados en julio del 2024 a integrantes del Estado Mayor Central en Anorí, departamento de Antioquia. La decisión se tomó luego de que una verificación interna revelara que la información extraída, descrita como de la mayor gravedad, no había sido trasladada a los niveles centrales de la entidad durante más de un año, pese a su posible relevancia para indagar infiltraciones en organismos de inteligencia y vínculos con miembros del ejército. De acuerdo con el comunicado oficial, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la intervención inmediata del delegado contra la criminalidad organizada para abrir nuevas líneas de investigación sobre posibles conexiones de las disidencias con agentes del Estado, esquemas de seguridad presuntamente cooptados, financiamiento ilícito y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras armadas. Otra de las medidas centrales fue la compulsa de copias a la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, debido a que en el material incautado aparecen referencias al brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera. La Sala Plena de la Corte Constitucional no logró construir mayoría acerca de la revisión a la reforma pensional. La votación quedó empatada 4-4, lo que obliga a acudir a un conjuez para definir si la ley será declarada ajustada a la Constitución o si por el contrario será anulada por vicios de trámite. El sorteo de la Corte eligió a Carlos Pablo Márquez Escobar, abogado de la Universidad Javeriana con maestrías en Economía y Derecho de la Universidad Javeriana y Harvard Law School y doctorado en Derecho de la Universidad de Oxford. Márquez ha sido superintendente delegado para la protección de la competencia en la Superintendencia de Industria y Comercio y comisionado y regulador en la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Aún falta que la Corte le comunique formalmente la designación y que el conjuez informe si acepta o no el encargo, como exige el reglamento del Alto Tribunal.
Precio de la carga de café hoy en Manizales y Pereira, 2.882.375 pesos. En Armenia, 2.882.500. Tu disciplina te ha llevado a lo más alto. Por eso es inminente que estés acá. Ahora puedes apreciar, ver y saborear un mundo diferente. Inspirados en la rigurosidad y dedicación de la naturaleza, hemos creado una nueva obra de arte ronera para catadores con altura, que une de forma magistral a más de 2.200 metros de altura el agua de nuestra reserva natural con las notas de un roble blanco americano y uno colombiano. Este sabor lleno de aromas místicos ha sido contenido en una botella icónica enmarcada con letras doradas y reservada solo para unos pocos. Nacido en las montañas, pero creado para el mundo entero. Tercera experiencia Ron Viejo de Caldas León Dormido edición doble roble. Memorable. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ron Viejo de Caldas León Dormido, 40% de alcohol. La industria licorera de Caldas marca un hito para Colombia y el mundo. Es la primera empresa del sector licores del país con verificación de huella de agua. La industria licorera de Caldas cuida el recurso más valioso del planeta y lo cuida con responsabilidad, innovación y compromiso ambiental, porque donde nace el agua pura de manantial nacen los licores. La fórmula no es secreta, es H2O, orgullo. ¿Recuerdas aquel diciembre en que todos estábamos juntos? Las risas, los abrazos, la cena caliente. Ahora imagina perderlo todo por un segundo de imprudencia con la pólvora. La pólvora no es un juego, es un riesgo que puede marcarte para siempre. En esta Navidad, dejemos recuerdos, no cicatrices. Mensaje de la Alcaldía de Manizales. Manizales. Hoy el cielo se abre aún más para recibir nuevos sueños, nuevas historias y nuevos viajeros. El aeropuerto La Novia conecta nuestros paisajes espectaculares con el mundo, acercando el progreso y creando experiencias inolvidables. Aeropuerto La Novia, donde el viaje es solo el principio. El recurso más importante ahora reconocido mundialmente. La industria licorera de Caldas es la primera y única empresa del sector de licores de Colombia y una de las primeras del mundo con verificación de huella de agua, inspirando a otras industrias a pensar primero en el planeta. La fórmula no es secreta, es H2O, orgullo. Esa es la fórmula de los productos de la industria licorera de Caldas. Gracias a una inversión superior a 2.500 millones de pesos entre la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Villa María, hoy la vía panamericana brilla con tecnología LED, redes subterráneas y un sistema inteligente de iluminación que refuerza la seguridad vial y embellece este corredor clave para el municipio y el departamento. Más de 3.200 metros de redes modernizadas, 160 postes metálicos que ya iluminan el camino de caldenses y turistas. Gobernación de Caldas, obras que iluminan el presente y construyen futuro. Más noticias en este servicio informativo KF News, Noticias del Eje. El gerente del Hospital Santa Sofía de Manizales, Carlos Alberto Piedrahita, reportó una sobreocupación del 300% en el servicio de urgencias. Debido a ello, y a la creciente deuda de la nueva EPS, que ya está en 24.000 millones de pesos, la entidad de salubrista se vería en la obligación de suspender los servicios a los usuarios de la nueva EPS. Ayer se conmemoró el Día de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer, el Día de la Lucha para eliminar la violencia contra la mujer, y ayer mismo en La Dorada fue capturado un hombre por haber agredido psicológica, verbal y físicamente a su compañera sentimental o a su mujer, ocasionándole
lesiones de gravedad durante una discusión el pasado 14 de noviembre en su residencia en el barrio Las Ferias, de acuerdo con el informe de la policía. Fue capturado entonces esta persona por ese motivo, violencia intrafamiliar, violencia y específicamente contra la mujer. Una situación que causó repudio en los vecinos, en sus vecinos del barrio, del popular barrio Las Ferias del municipio de La Dorada, oriente del departamento de Caldas. Julián Eduardo Cifuentes Gómez, el confeso asesino del padre Darío Valencia Uribe, aceptó su responsabilidad en la muerte del levita, del sacerdote, del cura. Según el fiscal del caso, el crimen estuvo motivado por la venta de una camioneta del sacerdote que Cifuentes le compró, pero que no le pagó. Entonces, como no le pagó, no le iba a pagar, o lo que fuera, lo mató. Y ya sangre fría, según el relato. En todo caso, Julián Eduardo Cifuentes Gómez aceptó su responsabilidad en el crimen del sacerdote Darío Valencia Uribe, quien prestaba sus servicios en la capital risaraldense. Servicio informativo KF News. Muchos hablan sobre lo que es saber tomar. A todos ellos los invitamos para decirles, lo tuyo es el ron. Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben. Como la primera empresa del sector licores en Colombia con la verificación de huella de agua, está catalogada la industria licorera de Caldas. Este logro en sostenibilidad también es de quienes creen en el progreso. La ILC agradece a la Gobernación de Caldas por este trabajo en equipo para el territorio. La fórmula de los productos de la industria licorera de Caldas no es secreta, es H2O. Orgullo. Atención San Jorge, este viernes y sábado desde las 3 de la tarde llega el Festival Cultural, Gastronómico y Comercial, un encuentro que llenará las calles de música, sabor y alegría. Prepárate para vivir presentaciones artísticas, antojarte con la mejor gastronomía y aprovechar ofertas especiales de nuestros comerciantes locales. Organiza la Alcaldía de Manizales. Apoyar lo nuestro es hacer crecer a la ciudad que amamos. Gracias a una inversión superior a 2.500 millones de pesos entre la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Villa María, hoy la vía panamericana brilla con tecnología LED, redes subterráneas y un sistema inteligente de iluminación que refuerza la seguridad vial y embellece este corredor clave para el municipio y el departamento. Más de 3.200 metros de redes modernizadas, 160 postes metálicos que ya iluminan el camino de caldenses y turistas. Gobernación de Caldas, obras que iluminan el presente y construyen futuro. La industria licorera de Caldas es una de las factorías de Colombia que se destaca por su desarrollo sostenible. Las metas de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas han sido adoptadas por la destilería caldense, abarcando en su estrategia de sostenibilidad 12 de las 17 metas ambientales, sociales, económicas y culturales. Gracias a una inversión superior a 2.500 millones de pesos entre la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Villa María, hoy la vía panamericana brilla con tecnología LED, redes subterráneas y un sistema inteligente de iluminación que refuerza la seguridad vial y embellece este corredor clave para el municipio y el departamento. Más de 3.200 metros de redes modernizadas, 160 postes metálicos que ya iluminan el camino de caldenses y turistas. Gobernación de Caldas, obras que iluminan el presente y construyen futuro. Manizales. Hoy el cielo se abre aún más para recibir nuevos sueños, nuevas historias y nuevos viajeros. El aeropuerto La Novia conecta nuestros paisajes espectaculares con el mundo, acercando el progreso y creando experiencias inolvidables. Aeropuerto La Novia, donde el viaje es solo el principio. ¿Recuerdas aquel diciembre en que todos estábamos juntos? Las risas, los abrazos, la cena caliente. Ahora imagina perderlo todo por un segundo de imprudencia con la pólvora. La pólvora no es un juego, es un riesgo que puede marcarte para siempre. En esta Navidad, dejemos recuerdos, no cicatrices. Mensaje de la Alcaldía de Manizales.
Tenemos también, como complemento a la información deportiva, información relacionada con el fútbol y la tiene José Arley Arango, el popular patrullero, también conocido como Patrulla Radio. José Arley, bienvenido. Este es KF News, Noticias del Eje. Don Carlos, saludo a usted y a toda la gente conectada a esta hora aquí en KF News, KF Stereo y todas las plataformas digitales. En la Liga Colombiana, unos ya prácticamente resignaron la posibilidad de ser campeones. América de Cali no tiene fútbol, un solo puntico. Fortaleza no era favorito de nadie, era el chico, el baby, y lo eliminaron de arranque. 0 de 6, chao. Muchas posibilidades para Nacional, Junior de Barranquilla, que tienen de A4 en el grupo A. Y en el grupo B se esperaba una victoria del Tolima de local, que venía de ganar de visitante en Bogotá y resulta que pinchó, que empató con Bucaramanga. Ya vamos a esperar, falta el Once Caldas ahí, no está Millonarios. Y Santa Fe ganó y también con 3 puntos se metió en la conversación. Del eje cafetero del Pereira, el señor Álvaro López sí comentó que ya tenía una firma, que le iban a comprar su parte, porque recordemos que Álvaro López tiene un 65% de las acciones del cuadro Matecaña. Entonces ojalá que venga el reverdecer y que vuelva y saque la cabeza al Pereira, porque es que nos hace falta el clásico. Sí, ya quedaron campeones una vez, ¿por qué no? Volver a ser protagonistas, conseguir un gran inversor y traer buenos jugadores. Deportes Quindío en la Inopia. Al señor Hernando Ángel lo han amenazado 50.000 veces, le han sacado carteles allá en Armenia, le han casi quemado la sede del Quindío y no pasa nada. Y él está cómodo, mire lo que pasó en Cartagena. Al Real casi linchan al dueño del equipo, el señor Rodrigo Rondón. Le va a tocar vender, ya la alcaldía y la gobernación le quitaron el apoyo. Lo mismo pasa en Armenia, es un negocio privado del señor Hernando Ángel y van a seguir en la B. Mientras que en el Once Caldas, pues como tienen contrato estos señoritos, van a seguir trabajando hasta el 20. Ahora, si se necesitan los nombres, entonces póngase en pilas el comité técnico que encabeza, según pues la última rueda de prensa que hizo el señor Hernán Darío Herrera, porque él dijo, no, si se queda Dairo, yo doy el aval. Se está hablando la renovación de Joan Felipe Parra, el arquero, la estadía de Riquel, el mismo Michael Barrios. No, la columna vertebral va a quedar. Ahora la cuestión es que el avaro Jaime Pineda, el dueño, está tomando esto como un negocio que para gastar solo una platica, se habla de 9.000 millones de pesos. Eso para muchos dirán, uy, qué cantidad tan exorbitante, de pronto para un equipito de la B, pero para un Once Caldas, con estadio, exención de impuestos, Boquita, ¿qué querés? 20.000 aficionados siguiendo este equipo, para un señor como Jaime Pineda. No, que haga también un llamado, que traiga un inversor, que meta 10, 15 millones de dólares, que contrate figuras. La gente del Manizales se lo merece. Por el momento no hay ningún nombre. Se especula ese muchacho Gil, el de Barbita, zaguero central del Pasto, un muchacho Mina, que es lateral zurdo del América, y volvemos a lo mismo, jugadorcitos del montón, con el pase en el bolsillo, sin empresarios. Entonces, ¿en qué estamos, maestro? Nos vamos, gracias. Sigan aquí en KF News, conectados en el planeta. Gracias a una inversión superior a 2.500 millones de pesos entre la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Villa María, hoy la vía panamericana brilla con tecnología LED, redes subterráneas y un sistema inteligente de iluminación que refuerza la seguridad vial y embellece este corredor clave para el municipio y el departamento. Más de 3.200 metros de redes modernizadas, 160 postes metálicos que ya iluminan el camino de caldenses y turistas. Gobernación de Caldas, obras que iluminan el presente y construyen futuro. ¿Recuerdas aquel diciembre en que todos estábamos juntos? Las risas, los abrazos, la cena caliente. Ahora imagina perderlo todo por un segundo de imprudencia con la pólvora.
La pólvora no es un juego, es un riesgo que puede marcarte para siempre. En esta Navidad, dejemos recuerdos, no cicatrices. Mensaje de la Alcaldía de Manizales. Manizales. Hoy el cielo se abre aún más para recibir nuevos sueños, nuevas historias y nuevos viajeros. El aeropuerto La Novia conecta nuestros paisajes espectaculares con el mundo, acercando el progreso y creando experiencias inolvidables. Aeropuerto La Novia, donde el viaje es solo el principio. Atención San Jorge, este viernes y sábado desde las 3 de la tarde llega el Festival Cultural, Gastronómico y Comercial, un encuentro que llenará las calles de música, sabor y alegría. Prepárate para vivir presentaciones artísticas, antojarte con la mejor gastronomía y aprovechar ofertas especiales de nuestros comerciantes locales. Organiza la Alcaldía de Manizales. Apoyar lo nuestro es hacer crecer a la ciudad que amamos. Este es el servicio informativo KF News Noticias del Eje. Nos preguntan que dónde está localizado el CIBI, donde el gobernador de Risaralda rendirá cuentas. El CIBI está localizado en el municipio de Dos Quebradas. Todavía está en construcción el CIBI. Es en la avenida del Ferrocarril, precisamente. Y la rendición de cuentas del gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, gobernador de Risaralda, será el 4 de diciembre. El CIBI es Centro de Ciencia y Biodiversidad. Como decíamos hace un instante, está aún en construcción. Es una obra que empezó el anterior gobernador del departamento precisamente y que se ha propuesto el actual terminar. 60 asentamientos informales, 60 asentamientos humanos informales hay en Manizales, según el personero Juan Pablo Osorio Gallo. Y lo peor es que no hay articulación entre las diversas entidades. Es más, ni siquiera algunas de ellas conocen a ciencia cierta cuántas familias habitan en esos 60 asentamientos humanos informales en Manizales. Y me atrevería, por lo que escuché, que en ninguna de las entidades saben cuántas son las familias. No se ha hecho el censo, no hay caracterización, como se le llama ahora. No se sabe cuántas familias habitan en estos 60 asentamientos humanos informales en la capital caldense. Ayer hubo una audiencia y para el 2 de febrero se ha programado la siguiente, con el fin de que se coordinen o articulen, como se dicen ahora, acciones de parte de las diversas entidades, empezando por la administración municipal, otras como por ejemplo la Agencia Nacional de Tierras, asimismo la Sociedad de Activos Especiales, en fin, diversas entidades. Se requiere que haya una articulación para que todas trabajen en conjunto y se prevengan más asentamientos irregulares en la capital caldense, y lo más importante pues que se solucione inclusive con los servicios básicos, porque la mayoría de estos asentamientos carecen de los servicios básicos para que se solucione esta situación. Escuchemos sobre el particular al personero de Manizales, Juan Pablo Osorio Gallo. Bueno, en primer lugar, pudimos presentar la información sobre asentamientos informales de la ciudad. Esa es la primera etapa justamente del proceso preventivo que busca visibilizar una problemática en la ciudad que ha estado oculta durante muchos años, pero que ha venido creciendo de manera exponencial también en número y en extensión esos asentamientos informales de la ciudad. ¿Qué estamos buscando con este proceso preventivo? En primer lugar, que se adopte una política pública en materia de asentamientos informales de la ciudad que nos permita articular las entidades responsables de atender esta problemática, que dicho sea de paso es estructural,
y que también nos permita garantizar los derechos a la vida digna, a la integridad personal, a la seguridad y zonas de especial protección ambiental también que estarían siendo afectadas por esta dinámica creciente en la ciudad. Manifestar que a la fecha la Personería de Manizales ha encontrado más de 60 asentamientos informales en la ciudad que siguen creciendo como lo acabo de mencionar y muchos de ellos, la mayoría están ubicados en zonas de especial protección ambiental o en zonas de riesgo que están poniendo justamente en riesgo la vida y seguridad de estas comunidades. Por eso no hemos querido esperar, queremos actuar de manera preventiva con el fin de evitar que se consolide algún daño a los derechos en estos sectores. El compromiso que asumimos hoy es que en la primera semana de febrero se debe presentar un plan integral de trabajo para la construcción de una política de asentamientos informales en la ciudad. Participaron muchas alcaldías de la administración municipal, incluyendo Secretaría de Planeación, Secretaría del Interior, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Infraestructura, bueno, todas las secretarías que tienen una relación directa con el problema de asentamientos informales en la ciudad, pero también tuvimos participación de otras entidades como la Gobernación de Caldas, Secretaría de Vivienda y entidades del orden nacional también que deben articularse a esta estrategia, como la SAE, Sociedad de Activos Especiales y Agencia Nacional de Tierras, teniendo en cuenta que encontramos cerca de 7 asentamientos informales también en el área rural. Dentro de estos, el conocido asentamiento como Potrerillo. También estuvieron las entidades de control, contamos con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Regional, la Procuraduría Regional de Caldas, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Manizales y por supuesto la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué la Fiscalía General de la Nación? Porque uno de los determinantes también de esta problemática en la ciudad es el presunto tráfico de tierras y la estafa a personas vulnerables en nuestra ciudad, que ha también sido un factor determinante para que el problema estructural siga creciendo en nuestra ciudad. Lo que buscamos es la articulación, la coordinación de todas las entidades y sobre todo equilibrar los derechos en tensión. Pero habida cuenta de que hay varios asentamientos que ya llevan pues muchos años, ¿qué ha hecho la administración municipal y otras entidades, pues como la Agencia Nacional de Tierras, en fin? ¿Qué han hecho esas entidades hasta ahora? La idea, usted pudo escuchar la audiencia pública que justamente tiene por propósito realizar una evaluación transparente y pública de la situación sobre asentamientos informales de la ciudad luego de la presentación de esta investigación que hemos hecho desde la Personería. Y usted puede ver que hay una desarticulación entre las instituciones, por ejemplo, que la Agencia Nacional de Tierras nos menciona que no conocía los asentamientos informales en el área rural, o la SAE aún tiene unos retos importantes para definir el estado del proceso en Potrerillo y cuál sería el mecanismo también de regularización para la protección de derechos de las personas que habitan en este sitio, teniendo en cuenta que a diferencia de muchos asentamientos informales de la ciudad, este asentamiento de Potrerillo no tiene condicionantes de ningún tipo, ni condicionantes ambientales, ni de riesgo, y podría ser regularizado, y sería la mejor forma incluso de proteger derechos fundamentales en este caso. ¿Qué han hecho las entidades? Vemos que hay avances muy importantes por parte de la Secretaría del Interior frente al fortalecimiento del equipo encargado de controlar los asentamientos informales en la ciudad. Se creó un equipo específicamente con esta función, más de 12 funcionarios buscan evitar que se sigan ocupando el espacio de manera irregular en la ciudad, pero también tenemos denuncias que ha presentado la administración por parte o a través de la Secretaría del Interior ante la Fiscalía por el presunto tráfico de tierras o la estafa a comunidades vulnerables. Igualmente el fortalecimiento del equipo de espacio público que buscamos sea articulado también dentro de esta estrategia de asentamientos informales. Se han regularizado o están en proceso de regularización 3 asentamientos de la ciudad de esos 60, aún muy poco, pero ya habla de una gestión tendiente a obtener la formalización, la regularización de esas tierras, entre otras acciones, pero lo que vemos que son acciones aisladas, desarticuladas de otros organismos y entidades que también deberían estar trabajando para, en primer lugar, evitar que se sigan consolidando asentamientos en la ciudad. Es muy importante dejarlo claro, pero aquellos que ya están consolidados, sean regularizados, tengan acceso a servicios públicos y algo muy importante, que haya una adecuada priorización y planeación de la intervención para también garantizar que esa intervención sea constante y sostenible. Y bien, hasta este punto y hora este servicio informativo KF News, Noticias del Eje.
Gracias por su atención, muy gentiles, muy amables. KF News. KF News con las noticias.